Buenas, mi nombre es Linda Pacheco, soy estudiante del cuarto semestre de Medicina en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, y hoy les hablaré de la propuesta de investigación característica molecular del cáncer de mama en pacientes de la ciudad de Santa Marta. Bueno, mi grupo está conformado por Nancy Ríos, Yerelin Pérez, Jenay Bermúdez, Marjorie García y mi persona, Linda Pacheco, bajo la tutoría del profesor Edwin Cortés. El cáncer de mama es una enfermedad de gran importancia de salud pública que afecta a los servicios de salud debido a la alta incidencia y que se diagnostican especialmente en estadios avanzados en comparación a los estadios más tempranos que ocupan el 25% de los casos de este cáncer y representando el 14.7% de la mortalidad. En Colombia este cáncer ocupa el primer puesto por mortalidad en mujeres en el Instituto Nacional del Cáncer. En cuanto a la presentación clínica, las características clínicas de este padecimiento cursan principalmente con presencia de dolor en las mamas, ligero enrojecimiento, calor local. En muy raros casos, las pacientes van a manifestar inflamación en las mamas, cuya etiología incluye causas infecciosas, malignas o inflamatorias en infección, metástasis. Como se observa en la imagen derecha, se observan las distintas alteraciones que pueden estar asociadas a cáncer de mama. Por ende, es importante realizarse de forma rutinaria el autoexamen de mama y más aún si hay antecedentes familiares. Y al encontrar cualquiera de estas alteraciones como piel de naranja, endurecimiento, fluido desconocido, enrojecimiento, asimetría entre las mamas, protuberancias, entre otros aspectos, es importante consultar al médico lo antes posible. En cuanto a la epidemiología, anualmente se reportan 1.7 millones de casos a nivel mundial y un total de 360.000 muertes al año. La incidencia es más alta en Norteamérica, Nueva Zelanda y en el norte y oeste de Europa. En países en vía de desarrollo, el cáncer es a menudo detectado en estadio avanzado, asociado con mayor mortalidad. En mujeres, la incidencia es de 630.000 casos anuales, repartiéndose entre los porcentajes que observan en la gráfica de cada cáncer, siendo el cáncer de mama la causa más destacada de muerte en mujeres. El cáncer de mama tiene mayor incidencia en mujeres mayores de 40 años de edad que en niñas o adolescentes, a excepción cuando tienen antecedentes familiares. Estudios revelan que las mujeres que presentaron una menarquia y una menopausia tardía son más propensas a sufrir cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo, predisposición genética, aproximadamente el 10% de cáncer de seno son hereditarios y están asociados con una historia familiar, aunque eso varía frecuentemente por la etnicidad, por cada población. No es lo mismo hablar de una persona europea, australiana, colombiana, peruana, debido a que tenemos unas diferencias poblacionales por nuestro contexto histórico. Eso influye considerablemente en la frecuencia de estas variantes que pueden estar involucradas en el cáncer familiar. En el cáncer familiar es cuando hay, por ejemplo, unos alelos que se heredan de generación en generación, diferente a las alteraciones que hay en el ADN por efectos de agentes externos, ya sea por el estilo de vida, factores medioambientales, consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo, alcohol, entre otras, que influyen en que se desencadenen alteraciones en el ADN. Cuando es cáncer familiar, está asociado generalmente en que el cáncer de seno pueda ser de inicio temprano, bilateral o triple negativo, que es un tipo de cáncer de mama que no tiene ninguno de los receptores que por lo general se encuentran en el cáncer de mama, como lo son el estrógeno, progesterona y una proteína llamada factor de crecimiento epidérmico humano, que es la HER2, lo que hace que el tratamiento sea complicado debido a que los médicos tienen menos opciones para tratarlo en caso pues, de no ser detectada a tiempo. Se reporta que los individuos con el primer grado de consanguinidad de quienes hayan tenido cáncer de seno tienen un riesgo relativo de 3. Esto significa que tienen 3 veces más riesgo de desarrollar el cáncer de seno de manera temprana antes de los 35 años de edad. Sin embargo, una historia de cáncer de seno familiar es asociado con un riesgo individual errático de cáncer de seno compuesto de diferentes variables que incluyen el tamaño de la familia y de los factores ambientales. Se dice que hay unos genes que tienen alta penetrancia, que tienen alta heredabilidad, y estos cuáles son los BRCA1, BRCA2, que son proteínas involucradas en la reparación del ADN, cuyas proteínas están involucradas con la reparación homóloga y muestran una herencia dominante autosómica. En algunas poblaciones en donde ciertas mutaciones fundadoras se llevan a cabo por la migración de otras, como por ejemplo los judíos Ashkenazi, que llegan a otra región con la mutación del 185 de la EG, que esa mutación, al tener un patrón autosómico dominante, empieza a ser incluida en la población local, para luego, a través de las generaciones posteriores, aumentar su frecuencia. Las prevalencias del BRCA1 y BRCA2 varían entre grupo étnico,
siendo más bajo en grupos asiáticos en un 0.5 y más elevado en los Ashkenazi de 10.2, según un estudio realizado en los Estados Unidos. ¿Por qué es más baja en los asiáticos y más alta la prevalencia en los Ashkenazi? Esto es debido a un evento cultural que existe en muchas poblaciones y es por la selección dirigida. Esto significa que tienen descendencia entre sus mismos habitantes o por conveniencia para mantener las tierras, y eso hace que aumente la probabilidad de que la frecuencia de ciertos genes incremente, diferente al flujo génico, que ya es cuando intervienen individuos de distintas poblaciones. El cáncer de mama se habla en menor frecuencia de las mutaciones de la línea germinal, que esto es cuando esa mutación surge al momento de formarse el cigoto. Por ejemplo, el óvulo en el proceso de la ovogénesis, que pudo haber presentado una mutación nociva en la meiosis 1 o 2. Las mutaciones en la línea germinal de genes involucrados en la reparación del ADN y que mantienen la integridad genómica, que se han visto que pueden estar pues asociadas al riesgo de cáncer de seno, incluyen el ATM, el CHEK2, el PAP-B2, el STEM11 y el TP53. Actualmente, plataformas de secuenciamiento de última generación disponen de paneles para poder identificar variantes genéticas de riesgo asociado a cáncer de seno heredable o de novo, que son útiles para identificar de manera prematura si una persona puede tener el riesgo de desarrollar el cáncer de seno. Bueno, otros factores de riesgo para el cáncer de seno incluye la aparición temprana de la menarquia, falta de lactancia materna y la menopausia tardía. Varias explicaciones se han dado del por qué el embarazo temprano y los altos niveles de estrógeno durante el embarazo reduce el riesgo de cáncer de seno. Se ha estimado que el 20% del cáncer de seno alrededor del mundo puede ser atribuido a factores de riesgo modificables, incluyendo la obesidad, el sedentarismo, el abuso de alcohol, puesto que se ha descrito que el consumo de alcohol diariamente por una mujer adulta contribuye entre un 7 a 10% de riesgo para desarrollar cáncer de seno, lo cual se ha visto tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Los hombres con síndrome de Klinefelter tienen un riesgo relativo de 5 para el cáncer de seno debido a la elevación de estrógenos circulantes. Otros factores de riesgo para desarrollar cáncer de seno en hombres incluyen un desbalance de estrógenos, testosterona, cirrosis hepática, cáncer de próstata, obesidad y tabaquismo. En cuanto a la fisiopatología, el mecanismo exacto por el cual el cáncer de seno se desencadena es desconocido. Sin embargo, se ha caracterizado a nivel molecular la formación y progresión de este tipo de cáncer. A nivel celular, el modelo de evolución clonal, en la cual hace referencia a la acumulación de mutaciones, cambios epigenéticos en células tumorales, y el modelo de células madres cancerígenas, que esto ya es cuando la célula precursora del cáncer pues inicia y mantiene la progresión. Son mecanismos implicados que se han descrito hasta el momento. En la parte superior izquierda pueden observar la estructura del seno, que se compone de tejido adiposo, se aprecian las costillas, músculos, lóbulos, ductos, el pezón, el colector, areola, y se observa como corte histológico la célula epitelial luminal, el ducto como el lumen conformado. La mayoría de los cánceres de mamas surgen en la unidad funcional del seno, en las unidades lobulares del conducto terminal y el colector. Las características histológicas y moleculares tienen una implicación importante para la terapia. Los subtipos histológicos descritos en la parte superior derecha son los subtipos más frecuentes de cáncer de mama. El carcinoma ductal, el carcinoma lobular son las lesiones invasivas, y su contraparte preinvasiva, que es el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobular in situ, neoplasia lobular, respectivamente. A nivel molecular, dentro de los subtipos intrínsecos, existen 5 subtipos determinados a través del PAN50, que en inglés significa análisis de predicción por microarreglo, que es un panel de 50 genes, y permite así identificar cada uno de la siguiente manera: el tipo basal, que pobremente diferenciado histológicamente de característica medular, los genes altamente implicados debido a mutaciones entre el 10 y el 15%, que son el TP53, el BRCA, y que se ha reportado también alteraciones por inestabilidad genómica. La expresión baja de claudina se caracteriza porque aproximadamente el 10% del tejido cancerígeno puede parecer tipo normal. Además de ser triple negativo y tener un diagnóstico intermedio, pueden ser metaplásicos. Además, encontramos el luminal B, que se caracteriza por tener mutaciones aproximadamente de 40% en PIK3CA, la fosfatinidilonositol 3 quinasa, el SR1,
receptor 1 del estrógeno, entre el 30 a 40%. También encontramos el luminal A, que se caracteriza por la activación del ERS1, receptor 1 de estrógeno, el GATA3, regulador transcripcional, que influye en la determinación de la identidad celular, además de incluir el FOXA1. También encontramos a nivel histológico que existen 5 clasificaciones. Encontramos el triple negativo, receptores de estrógeno, progesterona y HER2, que tienen alto grado de proliferación, y más cuando el Ki67, que es un marcador de proliferación, está activado. Encontramos el HER2 enriquecido no luminal, asociado al receptor del factor 2 de crecimiento, negativo para el receptor de estrógeno, progesterona, pero es positivo para el HER2. Encontramos el luminal B, positivo para HER2, pero con menor expresión de receptores para estrógenos y progesterona. También encontramos el luminal B, HER2 negativo, positivo para receptores de estrógeno, alto grado de proliferación por Ki67, alto riesgo de expresión de más marcadores y tiene una característica micropapilar, pleomórfica y tiene un pronóstico intermedio. Además del luminal A, fuertemente positivo para ER y PR, pero HER2 negativo. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de cáncer de mama inicia con una detección por medio de la palpación de las glándulas mamarias y los ganglios linfáticos en búsqueda de ¿qué? De masas o dolor. Seguido a ello se confirma el descubrimiento con el estudio de las mamas por mamografía o también por imágenes por ultrasonido. Aunque estos métodos diagnósticos brindan una primera impresión de la presencia o no de masas a nivel mamario. En cuanto al tratamiento, en los casos de cáncer de mama no metastásico, consiste en que en la remoción quirúrgica del área o nódulo afectado con el objetivo así de evitar la metástasis de las mujeres tumorales, de las células tumorales, para posteriormente realizar una radioterapia. Por otro lado, se pueden emplear tratamientos sistémicos en el preoperatorio, terapia neoadyuvante, y después de la misma una terapia adyuvante. Usar esas técnicas ha mostrado grandes resultados para el manejo de esta enfermedad. También para el tipo de cáncer en el que no se aprecia presencia de receptores hormonales o ERB2 triple negativo, el tratamiento se llevará a cabo únicamente con quimioterapia por 3 a 5 meses con adriamicin, ciclofosfamida, el adriamicin más ciclofosfamida y paclitaxel, docetaxel, ciclofosfamida. Bueno, en cuanto a los objetivos, encontramos los generales, que es evaluar el perfil molecular del cáncer de mama en mujeres, además de los específicos, caracterizar la presentación clínica de pacientes con cáncer de mama, identificar las variantes de riesgo a cáncer de mama, describir la frecuencia alélica y genotípica de las variantes de riesgo asociadas al cáncer de mama, y todo esto en la población de Santa Marta. En cuanto a la metodología, es un estudio transversal, observacional, analítico de casos y controles para así determinar cuáles son las variantes de riesgo a cáncer de seno presentes en las mujeres de Santa Marta. En cuanto a la muestra poblacional, la muestra será a partir de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama de la ciudad de Santa Marta, y los controles serán individuos sanos, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, variados por edad y sexo. En cuanto a los criterios de elegibilidad, el paciente debe ser residente en el distrito de Santa Marta y haber sido diagnosticado de cáncer previamente. En cuanto a los resultados esperados, con esta propuesta esperamos poder identificar las variantes genéticas de riesgo y la frecuencia en la que se encuentran en la población de Santa Marta, con el fin de poder ofrecer a mediano plazo la posibilidad de utilizar los marcadores moleculares como ayuda diagnóstica, así como para determinar el pronóstico y comportamiento frente al tratamiento en las pacientes de la ciudad de Santa Marta. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Ha sido un placer para mí haber participado en esta intervención y también hablar de este tema que es muy interesante, analizarlo, estudiarlo, profundizarlo. Espero les haya gustado y feliz noche.